Hoy vamos a finalizar. El día de hoy vamos a finalizar y una de las cosas que debemos considerar, hermanos, para aprender a obedecer al Señor es estar dispuestos, pero no solo dispuestos, sino disponibles para aceptar el llamado de Dios. Ahora sí, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Aquí podemos ver, hermanos, un hombre que cuando escucha el llamado de Dios, no solamente está dispuesto, ¿no? Porque él dice: heme aquí. Eso es estar dispuesto, pero no solo está dispuesto, sino que está disponible para ejecutar ese envío que va a hacer Dios a su persona. Envíame a mí, dice él. No solamente está manifestando una intención, sino que ya está ahí en la línea, listo para poder ejecutar el mandamiento del Señor. Envíame a mí. Entonces, veamos qué significa estar dispuesto por un lado, pero también estar disponible, porque una cosa es estar dispuesto, tener toda la buena intención, pero a la hora de la hora resulta que no respondemos. Estamos dispuestos, pero no estamos disponibles, ¿sí? En este caso estamos viendo que Isaías dice estar dispuesto, pero además está disponible. Dice: envíame a mí. Estar dispuesto implica tener una disposición mental o emocional para hacer algo. Esto obviamente es sacado del diccionario, ¿no? Incluso si no es conveniente o fácil, o sea, es estar mentalizado para hacer algo. Estar dispuesto implica estar preparado para enfrentar un desafío, superar obstáculos o aceptar responsabilidad. Es decir, tengo buena voluntad de hacer algo, ¿sí? Eso es estar dispuesto. Pero ¿qué será estar disponible? Disponible se refiere a tener la capacidad práctica o física para hacer algo en un momento dado, en un momento específico. Estar disponible, por lo tanto, significará, hermano, que puede y quiere dedicar tiempo, esfuerzo e incluso recursos para hacer alguna tarea específica. Entonces, hermano, no es suficiente estar dispuesto, sino también cuando el Señor llama hay que estar disponible. Porque uno puede tener toda la buena intención, ¿verdad? Toda la buena intención de servir al Señor. En mi corazón yo quiero servir al Señor, quiero involucrarme en su obra, pero resulta que en los hechos no lo hago. Tengo toda la intención, pero en los hechos no me involucro en nada. Me da como que un poco de pereza, un poco de flojera y no estoy involucrado en servir al Señor. Quisiera que todas las personas que me rodean se conviertan. Estoy dispuesto, quisiera, pero a la hora de la hora ni siquiera les estoy compartiendo el mensaje del Evangelio. Entonces hay que diferenciar, mis hermanos, en cuanto a la obediencia al Señor. Una cosa es estar dispuesto y otra cosa es estar disponible.
Una cosa lleva a la otra. Primero, evidentemente, debemos tener buena disposición o predisposición para hacer. Pero enseguida, hermanos, es hacernos de estas palabras de Isaías: envíame a mí. Envíame a mí. Estoy aquí, Señor, envíame a mí, yo lo voy a hacer, yo lo quiero hacer. Vamos al libro de Salmos, capítulo 108, versículo 1. Libro de Salmos, capítulo 108, versículo 1. Salmo 108, versículo 1, dice la palabra del Señor: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Mi corazón está dispuesto. Fíjense, hermanos, ahí la palabra dispuesto que utiliza justamente, que se utiliza en este salmo, una palabra hebrea que dice kun. Esta palabra hebrea kun significa estar listo o esperando una orden. En el diccionario significa, en nuestro diccionario significa estar preparado para ser utilizado, tener una buena actitud para hacer algo. ¿Sí? Entonces el salmista dice: mi corazón está dispuesto, estoy con buena actitud para hacer algo. Estoy preparado para ser utilizado. Estar dispuesto. Estamos diciendo, hermanos, que estar dispuesto es el paso previo a estar disponible. No solamente en mi corazón, no solamente en mi mente, sino que estoy con mis recursos, con mi tiempo, con todo mi ser, estoy preparado para obedecer al llamamiento del Señor. Entonces, hermanos, si vamos a aprender a obedecer, si estamos en ese camino de aprender a obedecer, debemos estar dispuestos y disponibles para aceptar el llamado del Señor. El Señor a todos nos llama a su servicio, a todos. Tenemos que predicar, tenemos que compartir el mensaje a quienes nos rodean. Ganar almas para Cristo, ese es el llamamiento a que el Señor nos hace a todos. Pero además, hermano, estar dispuesto significa estar dispuesto a recibir la corrección cuando corresponde. Y además tomar acción sobre ello, es decir, corregirnos a nosotros mismos. O sea, no solamente estoy dispuesto, Señor, para obedecerte, sino que estoy dispuesto, Señor, para yo ser corregido. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esto también es un acto de humildad? Estar dispuesto, hermanos, implica que tenemos que estar con la disposición o predisposición de aceptar la corrección del Señor en nuestras vidas. Esa corrección puede venir a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes, pero no necesariamente. Puede venir a través de un hermano, una hermana, que de pronto ve una mala conducta en nosotros y nos dice: hermano, hermana, ¿qué está pasando? Estar dispuesto, hermano, significa tener esa predisposición. Señor, quiero que tú me corrijas. Ser moldeados como barro en manos del alfarero. Un corazón dispuesto y disponible aceptará, por lo tanto, con humildad la reprensión del Señor. ¿Y qué será reprensión? Si buscamos en el diccionario, la reprensión significa desaprobación que se le hace a una persona a causa de su comportamiento.
Cuando alguien, hermano, nos llama la atención por una mala actitud, por una mala conducta, si realmente estamos dispuestos a aceptar el llamado del Señor, vamos a estar con buena predisposición a ser corregidos. Y no solamente es la predisposición, sino que llevará a los hechos la corrección. Se va a corregir el hermano o la hermana. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 10. Vamos allá, por favor. Proverbios 17, versículo 10. Proverbios capítulo 17, versículo 10, dice: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Mire qué interesante esa palabra. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. O sea, aquel que es sabio, aquel que está con el corazón dispuesto a escuchar y obedecer al Señor, la reprensión le va a venir bien a su vida, la reprensión le va a hacer bien a su vida. Dice, le aprovecha al entendido. Aquel que es sabio, aquel que es inteligente en la palabra de Dios, si alguien le corrige, ese hermano va a decir: gracias, hermano. Gracias, hermana, usted tiene razón. Pero si no es entendido, va a decir: ay, a mí nomás me está diciendo. ¿Por qué no le corrige a otro? ¿Por qué no se corrige él? Y va a empezar un espíritu de crítica y de crítica y de crítica y de no aceptar con humildad la reprensión. Por eso aquí, hermano, específicamente hace referencia al entendido, al que es sabio, al que ha comprendido el llamado del Señor. Dice, la reprensión aprovecha al entendido. Pero al necio, ¿qué dice del necio? Ni aunque lo azoten, ni aunque lo chicoteen 100 veces, dice ahí, va a entender y va a aceptar la reprensión. Al que es necio, ni aunque lo azoten, va a comprender lo mal que está haciendo. Y es más, hasta se puede volcar en contra de la persona que le está haciendo notar sus errores. Mucha gente tiene este pensamiento. Cuando alguien le dice o le llama la atención o le quiere corregir, dice, ¿y quién es pues este fulano para llamarme la atención? Que se corrija primero él, luego que venga a corregir, ¿no? ¿Por qué no mira la viga que tiene en su propio ojo y está mirando la paja que yo tengo en el mío? Y como que esperamos, hermano, que la persona que nos va a llamar la atención sea perfecta. Esperamos que la persona que nos va a llamar la atención sea santa para recién tener la autoridad moral de llamarnos la atención. Hermano, esto no es posible. No es posible porque todos los seres humanos somos imperfectos. Y si alguna vez un hermano, una hermana, no necesariamente un pastor, pero un hermano, una hermana, te llama la atención o te dice, hermano, hermana, ¿qué está pasando con esto? Esto no está bien. Y te está reprendiendo, pero lo está haciendo en el afán de que tú puedas corregirte y mejorar tu vida y tu comunión con el Señor. Si somos sabios, si somos entendidos, vamos a aceptar con humildad. Y es más, a ese hermano, a esa hermana le vamos a decir de corazón, gracias, hermano. Gracias, hermana. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio.
Alguna vez cuando nos ha tocado llamar la atención por la forma de vestir de algún joven de la iglesia. Joven de la iglesia, mal vestido, no vamos a dar mayores detalles, pero mal vestido, de forma indecorosa, y se le ha llamado la atención, y ¿sabe cuál fue la respuesta? Dios mira el corazón, no mira la apariencia. Dios mira el corazón, no mira la apariencia. En el fondo, ¿qué está diciendo? Usted no tiene razón, yo tengo razón, ¿verdad? Cuando aconsejamos a los jóvenes, a las señoritas en su forma de vestir, Dios no mira la apariencia ni la vestimenta, Dios mira el corazón. Y claro, sacan de contexto algunos versículos de la palabra de Dios para justificar lo mal que están haciendo. Porque no es apropiado que un creyente, una creyente, ande mal vestido, no solo en la iglesia, en la calle y en todo lado. No es apropiado, no es un buen testimonio. Sin embargo, cuando ese jovencito, esa señorita lo toma a mal el consejo, ¿qué? La Biblia dice, necio. A ese que no acepta este consejo o esta reprensión, ni aunque lo chicoteen, dice la Biblia, ni con 100 azotes va a entender. Si ese hermano, esa hermana es sabia, pues va a aceptar y es más, va a agradecer el consejo. Lo mismo, hermanos, ocurre en todos los ámbitos de la vida. Como cuando a veces vemos mala crianza de un hijo. Esto es algo muy común, no solo en la iglesia, en todo lado, en el colegio. Esto se ve bastante, hermanos. Cuando se ve un niño malcriado y uno le quiere decir a su mamá o a su papá, y tal vez a alguno le haya pasado aquello. Usted ve al niño haciendo alguna malcriadez por ahí y lo primero que uno hace es dirigirse donde su papá o su mamá. Oiga, señor, señora, corrija pues a su hijo. ¿Y qué le responde ese padre o esa madre de familia? ¿Qué le responde? Contento, ¿no ve? Agradecido. Casi nunca ocurre eso. Por lo general, la persona le va a decir, vaya usted corrija al suyo, no se meta con el mío. O por último, alguno quizá más grosero, ¿y a usted qué le importa? ¿Verdad? La palabra del Señor dice que el entendido aprovecha la reprensión. Si hay alguien que es creyente, conoce la palabra de Dios y está con el corazón dispuesto, va a decir, va a disculpar, Señor, tiene razón. Y ya nomás va a tratar de corregir a su hijo. El que es necio, ni aunque lo apaleen, ni aunque lo chicoteen, va a entender. Y está escrito en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, tener el corazón dispuesto no solamente es, Señor, yo quiero hacer, yo quiero servir, sino tener el corazón dispuesto es, también estoy dispuesto a que tú me moldees. Estoy dispuesto a que tú me corrijas si es necesario. Eso, hermanos, es parte de aprender a obedecer al Señor. Aprender a obedecer al Señor es estar dispuesto, estar disponible, no solamente para dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, sino también estar dispuesto para ser corregido por Él. Además, aprender a obedecer al Señor implica, y esto es muy importante, hermanos, rendir nuestros planes y proyectos a la voluntad de Dios. Vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8.
Dice de esta manera: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra: hayan ustedes este sentir que hubo en Cristo. Jesús, hermano, no escatimó, no estimó el ser igual a Dios, tener el poder para librarse de tanto sufrimiento al cual iba a ser sometido, sino que dice en el versículo 7, Él se despojó a sí mismo. El mejor ejemplo, hermanos, de rendir su voluntad, sus deseos, sus planes a la voluntad del Padre Celestial, precisamente es Cristo Jesús. Cristo sabía que su Padre Celestial tenía el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos para que Él no sufra el dolor que tenía que soportar. Sabía que el Padre Celestial lo amaba, pero también Jesús sabía que todo el sufrimiento que iba a experimentar era parte del propósito que se tenía que cumplir por medio de Él. Entonces, hermanos, de la misma forma, nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, tenemos que rendirnos a la voluntad del Padre. Ya no seguir luchando en contra de su voluntad, pues mientras más nos resistimos a la voluntad de Dios, más angustia vamos a tener, amarguras, enojos, frustraciones habrán en nuestro corazón. Una frase que es muy impactante, hermanos. Cuando Jesús estaba a punto ya de ser arrestado y llevado a la cruz, una frase muy impactante es cuando Él dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenía el poder para librarse de los romanos. Tenía el poder, hermano, tenía la autoridad. Él, si hubiera querido, de un soplido eliminaba a todos sus enemigos. Pero Él decide sujetarse y someter su propia voluntad a la voluntad del Padre Celestial. Es el ejemplo supremo, hermanos, de obediencia a Dios para nosotros. El ejemplo supremo de obediencia al Señor para nosotros. Muy bien. Vamos a el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 6. Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 6. Aquí vamos a ver el ejemplo de una persona que es obediente y se rinde al llamado del Señor. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, seguidores de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo Saulo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Obediencia. Obediencia. Podemos ver que ese hombre llamado Saulo de Tarso fue derribado a tierra por el Señor. Él estaba con un propósito malvado de apresar a todos los seguidores de Cristo. Y él se cae de su caballo donde iba, cae a tierra y escucha la voz del Señor llamándolo por su nombre. Y obviamente este hombre fue muy sabio, fue muy inteligente, pues aun cuando estaba tirado en la tierra, derribado, posiblemente golpeado por la caída, lleno de temor dijo esas palabras, hermano, que tristemente muchos cristianos no quieren decir. ¿Qué dijo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Versículo 6, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lastimosamente, hermanos, muchos cristianos hemos sido derribados posiblemente a tierra por el Señor, al igual que Saulo. Y algunos quizás varias veces, no una, sino varias veces. Pero en lugar de preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sigue en el mismo camino equivocado, el mismo camino que lleva a la perdición. Sigue con un corazón lleno de rebeldía, queriendo llevar a cabo sus propios planes y dejando de lado el llamado del Señor. Hermanos, tenemos que ser obedientes y rendirnos al llamado del Señor. Quizás algunos de ustedes, hermanos, algunos de nosotros estamos pasando momentos de muchos problemas, de mucha dificultad. Estamos pasando momentos de sufrimiento posiblemente. Quizás Dios está permitiendo, hermanos, que te caigas de ese caballo, así como Saulo. Pero no estás sabiendo identificar que el Señor de pronto está permitiendo esta mala situación en tu vida porque te está llamando para que tú te rindas a su voluntad. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros? Decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo, un hombre malvado que tenía planes malignos en ese momento, se rinde a los pies de Cristo y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor te está llamando, hermano, en esta hora, en este día, a través de diversas circunstancias y espera de nosotros que le digamos, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Tenemos que ser obedientes, hermano, y rendirnos a la salvación que Él nos ofrece. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, hijos de desobediencia. Utiliza dos adjetivos para la persona inconversa, para la persona que no ha conocido los caminos de Dios. Dice, antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Algunos anduvieron en otro tiempo en ese camino malo, siguiendo la corriente de este mundo. Y éramos, por lo tanto, hijos de desobediencia, como dice en el versículo 2. En otro tiempo éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros propios pensamientos. Hermano, si usted está con el corazón dispuesto a obedecer al Señor, debe rendirse. Rendir sus planes, sus propósitos de la vida a los planes y propósitos de Dios. Por eso es que debemos buscar hacer su voluntad y no la nuestra. Muchas veces pensamos que fuera Cristo el que está suplicándonos a nosotros, que lo recibamos. Pero, sabe, hermano, déjeme decirle, no es así. Daría la impresión que Él es el que nos ruega a nosotros que nosotros le busquemos, le recibamos. Pero somos los pecadores, hermanos, los que tenemos que rendirnos ante Él, reconociendo nuestra condición de pecadores. No es al revés. Dios no necesita nada en absoluto de nosotros. Él no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Por eso es importante, hermanos, rendir nuestra voluntad a la suya. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. Ayúdeme, hermano Elvis, para proyectar esa imagen. Por favor, que le pasé. Gracias. Enseguida yo le aviso. Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Qué palabra terrible, hermano. Este es Cristo Jesús hablando. Y Él dice, el que en Él cree no es condenado. Hermano, no hay donde nos perdamos ahí. Aquí la diferencia está entre creer y no creer. El que cree no es condenado, pero el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, hermano, no es Dios que nos hace, que nos suplica, que nos ruega para que nosotros le recibamos. Somos nosotros los que estamos yendo en camino de condenación y debemos buscarle a Él para no ser condenados. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Y eso, hermano, es lo que nos debe motivar a nosotros también a compartir el evangelio con otros, para que otros también vengan al conocimiento de la verdad y puedan rendir sus vidas al Señor. Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Estamos dispuestos a obedecer? Con son 4 domingos que venimos estudiando sobre esto. ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Decía en Jeremías, el primer versículo que hemos leído. ¿No vamos a aprender a obedecer a nuestro Dios? Pues bien, voy a pedir que proyecte la imagen que le pasé, hermano. Esto es todo lo que hemos estudiado.
todo lo que hemos aprendido. Creo que hay mucha luz, no sé si se va a poder apreciar. Hemos hecho un acróstico ahí de la palabra obedecer. Y ahí está, hermano, podríamos mencionar como que la receta para aprender a obedecer al Señor. En primer lugar, ordenar nuestras prioridades conforme a las de Dios, buscar agradar a Dios con todo el corazón, esperar pacientemente la respuesta del Señor, dejar que sea Dios el que dirija nuestros pasos, establecernos en el camino de Dios y de su iglesia, confiar en las promesas de Dios sin dudar, estar dispuestos y disponibles a aceptar el llamado de Dios y finalmente rendir nuestros planes y proyectos a la voluntad de nuestro Dios. El Señor sea exaltado, el Señor sea glorificado, hermanos, y gracias a Él por su palabra. Pongamos en marcha, hermanos, este propósito maravilloso de obedecer a nuestro Dios. Si alguien en esta mañana está dispuesto para obedecer al Señor, para sujetarse a Él, para cumplir sus mandamientos, para poner su vida a su servicio, puede hacer esta oración conmigo. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, muchas gracias por tu palabra. Una vez más, Señor. Gracias porque a través de ella podemos entender que somos nosotros quienes debemos aprender a obedecerte, estar dispuestos y disponibles para cumplir tu santa voluntad en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hemos estado huyendo de tu llamado. Perdónanos, Señor, si hemos hecho caso omiso a tu llamamiento. Perdónanos, Señor, si tal vez, así como Saulo, nos hemos caído del caballo. Hemos tenido diversas caídas, diversos golpes en nuestra vida y ni aún así hemos sabido responder a tu llamado. Señor, perdónanos. Perdónanos nuestra indiferencia, nuestra falta de voluntad. Perdónanos, Señor, si queremos hacer nuestra propia voluntad y no la tuya. Mas en esta hora, Señor, yo te ruego que llenes mi corazón, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, para que pueda ser un hijo obediente a tus mandamientos, a tu palabra. Permite, Señor, aceptar la reprensión en mi vida. Corrígeme, Señor, ayúdame a corregir mi vida. A ser un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios. Ayúdame, Señor, porque yo solo no puedo. Rindo mi voluntad a la tuya, Señor. Hazme tu siervo, desde ahora y para siempre, hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Enséñanos cada día a obedecerte, a ser hijos obedientes. Muchas gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú escuchas el clamor de tu pueblo y de tus hijos. En tus santas manos, Señor, encomendamos este noble propósito. Enséñanos a obedecer. Te lo pedimos, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra.